Buenos días a todos. Gracias por su interés en esta muy interesante conferencia. En realidad, el tema es muy amplio, es conocido desde hace unos 20 años. En Europa hubo un mayor desarrollo del mismo y poco a poco fue permeando en los diferentes continentes. Y ahora se sabe que la microbiota regula muchísimos aspectos de nuestra salud. Pero para entender cuáles son sus funciones, lo primero, lo básico, es cómo lo estudiamos y, por supuesto, toda la relación que tiene con la alimentación. Entonces, agradecemos muchísimo a la doctora Sofía Morán Ramos por presentar esta muy interesante conferencia y les va a presentar Fernando a la doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a la doctora Sofía Morán Ramos. Cuenta con la licenciatura en Química de los Alimentos por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Nutrición Humana y Ciencia de los Alimentos por la Universidad de Reading, Inglaterra, y con el doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, con el postdoctorado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con las líneas de investigación en participación de la microbiota intestinal en el desarrollo de la obesidad y otras enfermedades crónicas, así como la interacción entre la dieta, la microbiota intestinal y la salud humana. Actualmente es profesor titular del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la Facultad de Química y de la Unidad Genómica de Poblaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Sin más preámbulos, le cedo la sesión, doctora. Es toda suya. Adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy yo les voy a platicar de esta charla que titulé ¿Cómo se estudia la microbiota y cuáles serían las implicaciones para estudios dietarios? Esta es mi declaración de conflicto de intereses y el contenido de la presentación principalmente es que vamos a abordar qué es la microbiota, cuáles son sus funciones, cuáles son los factores que determinan principalmente a la microbiota intestinal, qué es disbiosis, cómo participa esta disbiosis en el desarrollo de enfermedades metabólicas y por último, cuál es la interacción entre la dieta y la microbiota. Entonces empecemos por abordar qué es la microbiota humana. La microbiota humana es el conjunto de microorganismos que se localiza de manera normal en distintos sitios del cuerpo, es decir, virus, bacterias, hongos, protozoarios, y que pueden habitar diferentes nichos como el intestino, como la piel, como las mucosas. Y la pregunta es si ya desde hace muchísimos años, ¿no?, se conocía o se estudiaba la microbiota intestinal a través de medios de cultivo, porque es que en la última década o en los últimos 15 años ha habido este boom en los estudios de microbiota. Y esto se atribuye principalmente al advenimiento de las tecnologías de secuenciación masiva, donde en el caso de intestino, a través de una muestra de materia fecal, se puede extraer el DNA de todas las bacterias o de todos los organismos que están en esa muestra, y a través de la secuenciación masiva podemos identificar las huellas, ¿no?, que hay en el DNA y que nos permiten inferir la taxonomía de estos microorganismos. De manera mucho más particular, como yo lo estratifico, tenemos diferentes metodologías para el estudio de la microbiota intestinal y pues podemos dividirlo como la primera, que es a través de la lectura o de la secuenciación del gen 16S del ARN ribosomal, en donde podemos, o la pregunta sería, ¿qué podemos hacer a través de esta metodología? Es qué bacterias están ahí. Entonces, a través de esta metodología se extrae el ADN, pero se amplifica una pequeña región del gen 16S del ARN ribosomal, que tiene regiones hipervariables y que nos permite que son una huella digital de qué tipo de bacterias están ahí. Además, podemos hacer más preguntas, es decir,
qué bacterias o otros microorganismos están ahí y cuál es su potencial metabólico, es decir, qué genes están codificando. Entonces, a partir de la misma extracción de ADN, esta vez no hacemos copias de este pequeño gen, sino que secuenciamos los genomas completos y a través de esto podemos inferir tanto la taxonomía como los genes codificados en estos microorganismos. Y además podemos también hacer otro tipo de metodologías que nos acercan más a la parte funcional y que podríamos preguntarnos qué es lo que están haciendo las bacterias. Entonces, a través de extracción de ARN se puede hacer metatranscriptómica, es decir, saber qué genes realmente están expresando en ese momento esas bacterias, o se pueden hacer extracciones de metabolitos, es decir, de moléculas de diferentes biofluidos, como puede ser la sangre, puede ser incluso la materia fecal, y que nos permitan entender qué está produciendo esa microbiota que podría eventualmente afectar la salud en este caso, el ser humano. Ahora es importante recordar que hay diferentes niveles de clasificación que para cuando yo les hable de algunas bacterias entiendan o quede claro lo que estoy diciendo. Y es recordar que hay diferentes órdenes taxonómicos. A nivel de filo, que es como el orden más general, podríamos tener a los firmicutes, que en clase son Bacilli, en orden son lactobacillales, familia Lactobacilliaceae, género Lactobacillus, especie Lactobacillus rhamnosus y cepa, que ya es nombre y apellido, en este caso Lactobacillus rhamnosus GG. Pero hay que recordar que dos cepas distintas de la misma especie pueden hacer cosas completamente distintas. Y aquí pongo la comparación, por ejemplo, con la clasificación de los perros, en donde tanto un San Bernardo como un Chihuahua son la misma especie, son canis familiares. Sin embargo, todos entendemos perfectamente la diferencia entre un San Bernardo y un Chihuahua, no tienen nada que ver. Entonces, en ese sentido hay que pensar que aunque dos bacterias pertenezcan a la misma especie o al mismo género, no necesariamente tienen las mismas funciones metabólicas. Entonces, ahora hablando de la microbiota del tracto digestivo, sabemos que tiene trillones de bacterias, que el peso equivale más o menos a 200 gramos, que es el sitio del cuerpo humano que está más colonizado y que tiene más de 500 especies diferentes de bacterias. Lo que es importante, y como me gusta compararlo, es que tiene una actividad metabólica equivalente a las del hígado, es decir, va a ser el metabolismo de muchos componentes y que de esa manera puede afectar no solo al tracto gastrointestinal, sino a otros tejidos. Y me gusta también empezar con esta frase que ya decía Hipócrates hace muchísimos años, donde decía todas las enfermedades empiezan en el intestino, y es pues la enorme capacidad que tiene el intestino de poder comunicarse con las bacterias y con los otros órganos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la microbiota intestinal? Por supuesto, aquí solo enlisto algunas que a lo mejor considero más relevantes para la charla, pero bueno, por supuesto tiene las funciones tradicionales de barrera, como la prevención de colonización de microorganismos patógenos, la modulación de la proliferación celular dentro del intestino, diferenciación y apoptosis. Además, tiene un papel muy importante en la inmunidad, en donde en etapas tempranas de la vida es responsable de la maduración del sistema inmune y además ayuda a modular la respuesta inmune local tanto y sistémica. Tiene funciones endocrinas y neurológicas como producir neurotransmisores o regular algunas funciones endocrinas del intestino, y por supuesto funciones metabólicas que pueden ser extracción de energía de componentes dietarios como pueden ser los carbohidratos no digeribles, síntesis de vitaminas y otros muchos compuestos y metabolismo de fármacos y xenobióticos. Pero entonces, ¿cómo es que la microbiota que está contenida en el tracto digestivo podría tener efectos tan sistémicos? La realidad es porque, y creo que esta diapositiva lo ejemplifica muy bien, es porque todo lo que está presente en el lumen intestinal va a ser potencialmente utilizado por la microbiota intestinal. Es decir, tanto los compuestos nutrimentales como la proteína, la grasa, ¿no? Los ácidos biliares que provienen del hígado, la fibra. Entonces, todo esto puede ser eventualmente metabolizado por la microbiota y a través de vía portal o vía linfática puede ser absorbido a la circulación y llegar a tejidos mucho más distales, como pueden ser el tejido adiposo, el corazón o incluso el cerebro. Ahora, lo que es muy importante es que no solo van a estar biodisponibles para la microbiota los componentes nutrimentales, sino todo lo que ingerimos.
Y con esto me refiero también a otros compuestos como pueden ser los mismos medicamentos o contaminantes que presenten en los alimentos o aditivos, ¿no? Como pueden ser edulcorantes, como pueden ser emulsificantes. Por supuesto, la fibra dietaria que al no ser absorbida en el tracto gastrointestinal va a estar disponible y otros compuestos ¿no? que les llamamos comúnmente fitoquímicos o antioxidantes que también son poco absorbidos por el intestino delgado y entonces van a estar biodisponibles para la microbiota intestinal. Entonces, pero quisiera hablarles también de cómo es que se va desarrollando la microbiota intestinal a lo largo de la vida. A mí me gusta representar esta diapositiva porque presenta todas las etapas de la vida y en esta parte de aquí pueden observar cómo es que va aumentando la riqueza y diversidad de la microbiota. ¿A qué me refiero con riqueza y diversidad? Me refiero a cuántas especies diferentes va a haber en el tracto gastrointestinal y no solo cuántas especies, que ese es el término de riqueza, sino también cuál es la proporción de cada una de estas. A lo mejor puede haber 2 especies, pero una es dominante, es decir, ocupa el 90% de la abundancia, mientras que una el 10%, o pueden ser 4 especies y cada una ocupa un 25%, en donde es mucho más equitativa la proporción de ocupamiento. Entonces, para estos dos conceptos se les conoce como riqueza y diversidad de la microbiota y que se ha visto que conforme se va aumentando, conforme se vamos avanzando a lo largo de la vida, se va aumentando tanto la riqueza como la diversidad de la microbiota. Y de manera interesante se ha visto que en las diferentes etapas de la vida va a haber influencia de diferentes componentes o diferentes factores, tanto intrínsecos como ambientales. Es decir, al inicio de la vida, y aunque hay algunos estudios que mencionan que puede haber una colonización dentro del útero, se cree que el primer gran inóculo es durante el nacimiento, por la forma de nacimiento, ya sea parto natural o cesárea. Entonces, pero además el ser alimentado con leche materna o con otro tipo o con fórmulas infantiles. También hay un gran determinante al momento de la introducción de los alimentos sólidos, entonces en donde hay mucha más variedad de alimentos. Y a lo largo de la vida va a haber diferentes factores como la dieta, como el uso de medicamentos, como los mismos cambios hormonales, como la exposición a la higiene o a contaminantes ambientales que van a influenciar la composición y la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces, de hecho, lo que se ha postulado es que conforme aumenta la diversidad de la microbiota, también aumenta su estabilidad. Es decir, con la estabilidad me refiero a qué tan resiliente o qué tan estable va a ser a perturbaciones ambientales. Es decir, en un neonato, ¿no? O en un infante la microbiota intestinal es poco diversa y entonces no es tan estable, pero conforme vamos avanzando y hasta llegar a la edad adulta en que podemos decir que llegamos a una madurez de la microbiota, entonces la microbiota va a ser muy, muy estable. Sin embargo, cuando avanzamos hasta ser adultos mayores, entonces esta microbiota, aunque mantiene una diversidad elevada, puede volver a ser altamente inestable. Y esto es muy importante porque perturbaciones ambientales como que nos enfermamos y tuvimos que tomar un antibiótico, como que tuvimos una infección y aunque no tomamos antibiótico tuvimos diarrea y demás, estas perturbaciones en una microbiota estable pues van a permitir que se recupere rápidamente la microbiota, o si es una microbiota muy inestable pues puede permanecer en un estado, ¿no? En el estado como transicional. Entonces, y ahora, después de haber, ¿no?, abordado estos conceptos, quisiera platicarles de cuáles son los factores que van a influenciar la microbiota intestinal en las diferentes etapas de la vida. Y digo las diferentes etapas de la vida porque ya les platiqué cómo la microbiota va cambiando en las diferentes etapas. Entonces, claramente los determinantes no siempre van a ser los mismos. Entonces, se han hecho diferentes estudios en infantes. Es uno de los grandes primeros estudios en bebés entre 3 y 40 meses, en donde se puede ver que en las primeras etapas de la vida, estas barritas representan la magnitud del impacto de los factores sobre la composición de la microbiota intestinal. Y entonces vemos que en los primeros meses, ¿no?, de los 3 a los 12 meses o 14 meses, uno de los factores que más impacta la microbiota intestinal es justamente
la presencia de leche materna. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la leche materna tiene un montón de componentes, ¿no? Desde anticuerpos, desde oligosacáridos que van a modular la composición de la microbiota intestinal. Entonces, sí hay una diferencia muy, muy clara entre niños que se alimentan con leche materna versus fórmula en la composición de la microbiota intestinal. Y además se ha visto que, por supuesto, aunque con menor magnitud, porque la mayor es la leche materna, es, por ejemplo, la forma de nacimiento, ¿no? El nacimiento por parto natural o cesárea puede promover la colonización de diferentes microorganismos. Pero además se ha visto que factores muy importantes como la región geográfica, como la presencia de hermanos en casa, ¿no? Que claramente no va a ser lo mismo que un bebé esté cuidado o que llegue el hermano, ¿no? Y lo agarre con las manos sucias y le traiga un montón de microorganismos. Y entonces, o incluso la presencia de animales, en caso de mascotas, también puede influir de manera significativa en la composición de la microbiota intestinal. Entonces, y esto pues va a hacer que la microbiota vaya evolucionando hasta llegar a la etapa infantil, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de hacer uno de los estudios que en su momento eran de los más grandes en niños escolares, en donde estudiamos a niños de la Ciudad de México e hicimos la caracterización de la microbiota y tomamos información de un montón de variables, tanto intrínsecas como ambientales, que pudieran ayudar a explicarnos cómo es que se modifica la microbiota intestinal o qué es lo que influye en la composición de la microbiota intestinal. Y quiero resaltar su atención en este recuadro rojo, en donde de manera interesante observamos que marcadores de nivel socioeconómico, como puede ser el nivel educativo de la madre o el nivel de ingresos, son de los factores que más influencian a la microbiota intestinal en niños escolares. Y particularmente, aquí no se podía tener una influencia de la geografía porque pues claramente son niños exclusivamente de la Ciudad de México, pero existen otros estudios en donde se ha visto que, por ejemplo, en este estudio en Asia, que tomaron muestras de niños de China, de Tailandia, de Indonesia, de Japón, Taiwán, que tienen diferentes grados de urbanización. Y entonces lo que vieron es que particularmente en la abundancia de dos géneros, que son Prevotella y Bacteroides, había una variación significativa en la microbiota intestinal. Es decir, si nosotros podían clasificar a los individuos por la composición de su microbiota, es decir, si predominaba en ellos este género bacteriano que se llama Prevotella o estos dos géneros, Bacteroides y Bifidobacterium, y veían que en los sitios, ¿no?, de colecta de muestras más industrializados, los niños presentaban principalmente el heterotipo Bacteroides, mientras que en aquellos lugares como Indonesia, Yakarta y Bali, realmente había los niños presentaban un enterotipo o un perfil de microbiota mucho más dominado por el género Prevotella. Entonces, esto demarca que hay una gran influencia de la región geográfica, y lo que nosotros quisimos hacer es que si a pesar de no tener esta distribución tan amplia en la geografía, en niños desde la Ciudad de México había algo que pudiera determinar este radio. Entonces nosotros también agrupamos a los individuos por la composición de su microbiota, y en este pueden ver, es un análisis que le llamamos de coordenadas principales, en donde cada puntito representa a uno de los niños que evaluamos, y entonces pueden ver que se agrupan todos los puntitos rojos y se agrupan todos los puntitos verdes, y esto quiere decir que los niños que tienen el puntito rojo, su microbiota está principalmente dominada por el género Bacteroides, mientras que en aquellos con el puntito verde está su microbiota dominada por el género Prevotella. Entonces, si bien la mayoría de los niños de la Ciudad de México pertenecen al enterotipo Bacteroides o de la muestra que nosotros tomamos, mientras que Prevotella ocupa nada más un tercio de la población. Pero un hallazgo para nosotros muy interesante fue que el radio Prevotella Bacteroides o la pertenencia del enterotipo se asocia principalmente con el nivel socioeconómico. Entonces pareciera que cuando no hay este extremo, ¿no?, de comparación de región geográfica, el nivel socioeconómico evaluado por el nivel educativo de la madre o por el ingreso podría capturar, ¿no?, que por supuesto que no es
el nivel de ingreso per se, ni el nivel educativo de la madre, sino todo lo que eso engloba, ¿no? Las condiciones de higiene, quizás lo que están comiendo, etcétera. Pero pareciera que todo eso es un determinante de si los niños van a tener Prevotella bacteroides, y que quisiera que se lo queden en mente porque después les voy a contar una historia al respecto. Entonces, ya en la edad adulta también se han hecho estudios en diferentes poblaciones, principalmente europeas, para entender en adultos, ¿no? Entre 18 y 60 años, qué es lo que más determina a la microbiota intestinal. Entonces, de manera interesante, y esto causó como gran revuelo, estas son las barritas de los factores que más influencia tienen sobre la microbiota intestinal, y pueden ver que el principal factor no es ni siquiera la dieta o la geografía, sino es el uso de medicamentos, ¿no? Actualmente en población adulta pues hay muy pocos que no hayan tomado un medicamento en las últimas 24 horas, ¿no? Incluso medicamentos anticonceptivos, ¿no? Si no es que pasan o presentan algún proceso patológico. Pero entonces, claro que todos los medicamentos que se toman vía oral estarán eventualmente disponibles para la microbiota intestinal. Entonces, vi que uno de los factores más importantes que influenciaba la microbiota era el uso de medicamentos. Además, estaba, por supuesto, la dieta y como factores ambientales, y además el estilo de vida. Entonces, ¿por qué la idea de saber o de entender cuáles son los factores determinantes de la microbiota intestinal? ¿No? Que ya vimos que pueden ser la dieta, los medicamentos, la geografía, la forma de nacimiento o incluso el estrés, ejercicio, porque son factores que, si bien pueden tener un efecto directo sobre el desarrollo de enfermedades crónicas, también pueden tener un efecto sobre la microbiota intestinal y con ello incidir en la presencia de enfermedades crónicas. Entonces, de aquí que se utilice este término que conocemos como disbiosis, en donde la disbiosis es un término que ya ¿no? es de siglos anteriores, ¿no? Acuñado por este señor, el doctor Elias Mechnikov, ¿no? Que vivió a finales de 1800, donde él definió que la disbiosis es el desequilibrio de la microbiota intestinal estructural o funcional que produce una disrupción en la homeostasis entre el hospedero y la microbiota. Y esto es, actualmente se sabe que puede haber diferentes formas de disbiosis. Se ha propuesto que una disminución en la diversidad de la microbiota puede caracterizarse como disbiosis, o también la pérdida de microorganismos que pueden ser benéficos para la salud. Y de hecho, ¿no? Aquí les presento una diapositiva en donde se ejemplifica cómo en diferentes estudios, por ejemplo, aquí es un estudio ya viejito en donde comparan principalmente individuos sin y con obesidad. Se puede ver que los individuos con obesidad presentan una menor diversidad de la microbiota intestinal, evaluada por este índice que se llama el índice de Simpson. Pero también en este estudio comparativo entre sujetos sanos o con síndrome metabólico, los sujetos con síndrome metabólico presentan una menor riqueza por la evaluación de las especies observadas. Y además, en este estudio en adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, se puede ver que los individuos con enfermedad de Alzheimer presentan una menor diversidad de la microbiota. Y aunque esto ejemplifica solo 3 condiciones en particular, se ha visto que en diferentes condiciones hay una menor diversidad de la microbiota. Tan es así que se ha postulado que conforme ha avanzado la urbanización o la industrialización de las poblaciones, ha ido disminuyendo la microbiota, la diversidad de la microbiota intestinal, y ha aumentado de manera paralela la prevalencia de enfermedades crónicas. Entonces, lo que se ha postulado es que si la microbiota intestinal tiene algún papel, quizás recuperar esa diversidad perdida que se ha adquirido o que se ha perdido a lo largo de los diferentes años o de la evolución de las poblaciones, podríamos disminuir la prevalencia de diferentes enfermedades. Entonces, con esto en mente y con el estudio que yo les platicaba que habíamos tenido la oportunidad de hacer en niños escolares de la Ciudad de México, quisimos ver cómo estaba la diversidad de la microbiota en estos niños. Aquí les presento este gráfico, en donde este gráfico no es de los niños, es un estudio de individuos japoneses, pero me gusta presentarlo porque justo muestran cómo va cambiando la diversidad y la riqueza entre individuos de 1 y hasta 100 años, ¿no? Que en Japón tienen muchos centenarios. Entonces, por supuesto que nuestra población escolar solo se acota a este pequeño rango de edad, ¿no? Que es entre
entre los 6 y los 12 años. Pero lo primero que quisimos, o la primera pregunta que nos hicimos fue si la diversidad de la microbiota aumentaba o se veía mayor en los niños que eran mayores. Y como para nuestra sorpresa, cuando analizamos a toda la población, no veíamos absolutamente nada. Sin embargo, aquí podemos ver que estratificamos a la población por el estado nutricio, es decir, por la presencia de normopeso, sobrepeso y obesidad. Y lo que podemos ver es que en la línea azul se presenta a los niños con normopeso. Podemos ver que solo en los niños que tienen el puntito azul, y aquí está la línea de tendencia, solo en los niños con normopeso hay un aumento de la diversidad conforme van pasando los años. Y no es así para los niños con sobrepeso y obesidad. Por supuesto que esto es un estudio transversal, ¿no?, que no nos permite establecer causalidad. Sin embargo, pensamos que quizás, ¿no?, la presencia de sobrepeso y obesidad podría estar impidiendo el incremento de la riqueza y diversidad, aunque no podemos descartar que porque tienen sobrepeso o obesidad presenten esta disminución en la riqueza. Pero ¿cuáles serían las implicaciones de este fenómeno en la etapa infantil? Como les decía, a lo largo de la vida se va adquiriendo mayor diversidad de la microbiota, se adquiere una microbiota estable, una microbiota madura, y que esto va a llevar a una microbiota que nos lleva a proteger contra patógenos, que tenga una función inmune adecuada y que en adultos mayores lleve a un envejecimiento saludable. Sin embargo, si en etapas tempranas de la vida, cuando todavía está adquiriendo una madurez, hay una perturbación de la microbiota, es posible que no se alcance la máxima diversidad de la microbiota y que a lo mejor por esta falta de maduración de la microbiota se ha propuesto que los individuos pueden ser entonces más propensos a la presencia de enfermedades infecciosas o incluso alteraciones inflamatorias y metabólicas. Entonces, pero más allá de la diversidad, les decía cómo participa la microbiota intestinal en estos procesos de disbiosis, ¿no? Les decía hace rato que todo lo que esté disponible en el tracto gastrointestinal va a ser potencialmente utilizado por en este caso, las bacterias intestinales. Entonces aquí muestro simplemente algunos ejemplos de cómo la fibra dietaria puede ser utilizada para producir ácidos grasos de cadena corta o, por supuesto, los ácidos biliares son transformados a ácidos biliares secundarios, que además pueden señalizar a receptores específicos. La fosfatidilcolina puede ser usada por algunas bacterias para producir trimetilamina, o incluso algunas bacterias pueden producir aminoácidos o derivados de aminoácidos como los indoles, que son derivados de triptofano. Entonces, a través de todas estas moléculas que pueden utilizar o que pueden producir, se ha visto que la microbiota puede inducir diferentes efectos que tienen un impacto en el metabolismo del hospedero. Y particularmente lo que se ha postulado para enfermedades metabólicas, que son las que yo más he estudiado, es que hay un proceso de disbiosis en donde estas alteraciones en la composición de la microbiota llevan a una disminución de la barrera intestinal y por lo tanto un aumento de la permeabilidad. Es decir, en procesos de homeostasis, la capa de moco que está por arriba del epitelio intestinal, pues previene que estos microorganismos colonicen aquí y que activen al sistema inmune. Sin embargo, si por diferentes causas ambientales o diferentes dietas hay una disrupción en la barrera en esta capa de moco, entonces algunos microorganismos pueden interactuar directamente con el epitelio, activar al sistema inmune y inducir una infiltración de componentes que normalmente no deberían pasar a través del epitelio intestinal. A este fenómeno se le conoce como endotoxemia metabólica, es decir, porque hay una infiltración de componentes a través de que pueden llegar al hígado, y en el hígado pueden disparar respuestas inflamatorias que pueden llegar también al tejido adiposo y disparar respuestas inflamatorias, y esto aunado a la infiltración de otras moléculas que pueden estar asociadas con disbiosis puede llevar a una inflamación crónica o a promover la inflamación crónica de bajo grado que usualmente está presente en la obesidad, y esto podría eventualmente contribuir al desarrollo, por ejemplo, de diabetes tipo 2. Otro de los ejemplos que generalmente está asociado con complicaciones metabólicas es justamente el TMAO, que por sus siglas en inglés,
pero que es el óxido de trimetilamina. Y este metabolito se estudió o se empezó a estudiar ya hace más de una década, en donde el grupo del Dr. Hazen en Cleveland lo que hicieron fue cuantificar este metabolito en sangre y vieron que aquellos que tenían mayores concentraciones de este metabolito tenían mayor riesgo de infarto al miocardio o de evento cerebrovascular. Entonces, se preguntaron de dónde venía este metabolito y por ahí vieron que era un metabolito derivado principalmente del metabolismo bacteriano. Entonces, sin embargo, para corroborarlo, era derivado del metabolismo bacteriano de un componente que es la colina o la carnitina. Entonces, lo que dieron es, tomaron a un grupo de individuos que les dieron un bolo de colina y midieron en sangre posterior al bolo si aparecía el pico, ¿no? en esta cromatografía de TMAO. Entonces, pero eso no se implicaba que este metabolito realmente fuera producido por las bacterias. Entonces, lo que hicieron fue dar un curso antibiótico a estos individuos y volverles a dar este bolo de colina y ver si aparecía en sangre o no este metabolito. Y aquí, como pueden ver en la visita 2, había desaparecido completamente el metabolito después del bolo de colina. Pero dijeron, para comprobar que en efecto es la microbiota, vamos a permitir que se restablezca la microbiota y vamos a volver a dar el bolo de colina y veamos si realmente vuelve a aparecer este metabolito. Y como pueden ver aquí, justamente después de que dan el bolo, aparece otra vez el pico que demostraba que este óxido de trimetilamina se producía a partir de componentes dietarios como la fosfatilcolina y la carnitina y aparecía en circulación. Después de muchos artículos y muchos estudios después, lo que ellos determinaron es que este óxido de trimetilamina, primero, a partir de la fosfatilcolina o la carnitina, la microbiota intestinal puede producir trimetilamina. Y esta trimetilamina en hígado, a través de la acción de la flavin-monoxigenasa, se convierte en óxido de trimetilamina, que además se ha visto que promueve la acumulación de grasa en las arterias, así como la formación de células espumosas. Entonces, estos son ejemplos que quise mostrarles justamente para ejemplificar cómo no solo la microbiota a través de la composición de las bacterias, sino a través de lo que están haciendo, puede contribuir al desarrollo de diferentes enfermedades. Y otro ejemplo interesante también es justamente el imidazol propionato. El imidazol propionato es un metabolito que se ha estudiado de forma más reciente, pero es un metabolito que se produce a partir del metabolismo bacteriano de la histidina, que es un aminoácido. Entonces, lo primero, y que este imidazol propionato se ha visto relacionado con resistencia a la insulina. Entonces, lo primero que se preguntaron, pues es claro, a lo mejor si nosotros limitamos el consumo de histidina, podríamos evitar que se forme este compuesto. Sin embargo, aquí pueden ver en este estudio que a pesar de que los individuos que consideran saludables tienen menores niveles de imidazol propionato, cuando clasifican a los individuos por cuartiles de ingesta de histidina, no hay absolutamente ninguna diferencia. Es decir, no importa si los individuos están comiendo muy poco o mucha histidina, no hay diferencia en los niveles de imidazol propionato. Entonces, lo siguiente que estudiaron es decir, bueno, entonces a lo mejor depende del tipo de microbiota que tengas, es si produces o no imidazol propionato a partir de la histidina. Y lo que pueden ver aquí es justo los géneros que se asociaron positiva y negativamente con la producción de imidazol propionato. No voy a ir en detalle a cuáles son estas especies bacterianas, pero el mensaje que quisiera transmitir es que el perfil de la microbiota intestinal, más que el consumo del aminoácido per se, influiría entonces en la producción de este imidazol propionato y con ello en el riesgo de padecer resistencia a la insulina y eventualmente diabetes tipo 2. Entonces, pero bueno, una vez teniendo claro cómo es, ¿no? Algunos ejemplos, insisto, hay el estudio de la microbiota es un estudio, pues en los últimos años ha habido una cantidad enorme de información, entonces solo les presento algunos ejemplos que ayudan a demostrar o a ejemplificar
cómo es que la microbiota intestinal podría participar en el desarrollo, en este caso, de enfermedades metabólicas. Y lo siguiente la siguiente pregunta que quería abordar es cuál es la interacción entre la dieta y la microbiota intestinal. Y para ello quisiera presentarles principalmente dos fenómenos. El primero es que generalmente pensamos que la dieta va a modular a la microbiota intestinal y con esto la respuesta metabólica, lo cual es cierto. Sin embargo, se ha postulado también que no solo puede haber esta asociación, es decir, que la dieta modifica la microbiota y después la fisiología del hospedero, sino también que el perfil de microbiota puede estar influenciando en la manera en la que metabolizamos los alimentos. Entonces voy a darles algunos ejemplos de cómo pueden suceder ambas cosas. Entonces, si se acuerdan, una de las principales formas de disbiosis era una pérdida de la diversidad. Entonces, por supuesto que los investigadores están buscando estrategias dietarias para recuperar esa diversidad. Y una de las estrategias que se ha intentado es justamente el consumo de fibra dietaria. Entonces, el consumo de fibra dietaria pues es a través de diferentes alimentos. Y aquí, por ejemplo, les presento un estudio en donde hay fueron la intervención con granos refinados o con alimentos ricos en granos enteros por 12 semanas en 30 sujetos con sobrepeso y podemos ver que sí hay un aumento significativo de la diversidad de la microbiota. Sin embargo, en este otro estudio, en donde utilizaron, en este caso, a sujetos sanos, pero les dieron exclusivamente almidón resistente de diferentes fuentes de maíz, de papa y de tapioca, aquí podemos ver, y en diferentes dosis, que más allá de ver un aumento en la diversidad, por el contrario, vieron una disminución en la diversidad de la microbiota. Entonces, el almidón resistente es una fuente de fibra. Entonces, la manera en como han entendido los investigadores este hallazgo es que si nosotros damos una única exclusiva fuente de fibra, como puede ser el almidón resistente o solo la inulina o solo la pectina, ¿no? Estamos favoreciendo solo a los microorganismos que tienen la capacidad de metabolizar esos sustratos. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos en una dieta muchísimo más diversa, ¿no? Que tiene a lo mejor diferentes vegetales que tienen no solo almidón resistente, sino también arabinogelano, sino también otras fuentes de fibra, o incluso frutas y verduras que también pueden tener otros fitoquímicos, se ha visto que a través de esa forma, y de hecho hay un estudio que establece que más que la cantidad de fibra es la diversidad de alimentos con fibra que consumimos, lo que se puede asociar con mayor diversidad de la microbiota intestinal. Y de manera más reciente, en este sentido, se postuló, hay un estudio muy bonito que publicaron hace un par de años en Stanford, y lo que ellos plantean es que con esto en mente hicieron una intervención con diferentes tipos de fibra y otra intervención con alimentos fermentados, ¿no? En donde los alimentos fermentados son alimentos que han pasado por un proceso en donde por la inoculación de ciertos microorganismos se producen las características deseables del alimento. Y llama la atención que en este estudio no vieron particularmente un efecto con la intervención de fibra dietaria, pero sí vieron un aumento en la diversidad de la microbiota cuando los individuos consumieron hasta 5 porciones de alimentos fermentados al día. Es decir, como lo explican ellos al final del día, y que esto además estaba asociado con un efecto antiinflamatorio, como lo explican ellos es que el administrar microorganismos, aunque sean no necesariamente microorganismos vivos, puede generar una permeabilidad o una condición en el intestino que puede predisponer a que puedan colonizar más microorganismos y se pueda aumentar la diversidad. Porque si nosotros aumentamos la fibra, pero no necesariamente ponemos a los microorganismos que puedan utilizarla, pues no necesariamente va a ser tan sencillo aumentar la diversidad de la microbiota. Por supuesto, hacen falta más estudios, pero la propuesta es que es no solo la fibra o las diferentes fuentes de fibra, sino también los alimentos fermentados podrían ser una estrategia. Y además, más allá de alimentos per se, también se han estudiado como patrones alimentarios. Y en este sentido, les muestro un estudio en donde se estudiaban los efectos de una dieta paleolítica que de pronto se ponen de moda. La característica de una dieta paleolítica es particularmente que no se consumen granos enteros, aunque sí se consumen fuentes
otras fuentes vegetales, pero el consumo de fibra de granos enteros está muy disminuido. Entonces, lo que llama la atención es que en este estudio se enfocaron en identificar si a través de una dieta paleo podría modificarse las concentraciones de TMAO, que era este compuesto que estaba asociado con mayor riesgo cardiovascular. Para su sorpresa, ¿no? Aquellos individuos que llevaban una dieta pseudopaleo o incluso una dieta paleo presentaban no solo no menores, sino mayores niveles séricos de este compuesto, y además de forma paralela presentaban menor prevalencia del género Bifidobacterium, que en general se ha asociado con efectos benéficos a la salud. Entonces ellos postulan que la adopción de ciertos patrones, ¿no?, que se ponen de moda tampoco es necesariamente la estrategia más adecuada, porque podemos estar incidiendo en otros metabolitos que pueden ser detrimentales para la salud. En este sentido de los patrones dietarios, también se evalúan los patrones dietarios en el estudio que les mencionaba con imidazol propionato, y entonces llama la atención que a nivel nutrimental el consumo de fibra se asocia negativamente con la producción de este metabolito que tiene que ver con el desarrollo de resistencia a la insulina, y por el contrario, mayor consumo de grasa saturada se asociaba con mayores niveles de este metabolito. Pero lo que llama la atención es que cuando le evalúan más bien a nivel de grupos de alimentos o incluso de los puntajes de calidad de la dieta, las asociaciones eran mucho más fuertes, ¿no? Incluso aquí se veía, por ejemplo, que el consumo de queso, en contraste con el consumo de vegetales y nueces, el consumo de vegetales y nueces se asociaba de forma negativa y significativa con la producción de este compuesto. Entonces pareciera que más allá de que enfocarnos, ¿no?, que esta es una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años en los estudios de microbiota, es que más que enfocarse en el nutriente per se, tenemos que enfocarnos en los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros no consumimos nutrientes de manera aislada, sino que los consumimos en las matrices complejas, que son los alimentos, que aparte pueden contener otros componentes no nutrimentales que ya les mencionaba y que pueden estar biodisponibles. Entonces pareciera que estudiar la calidad de la dieta o los grupos de alimentos podría dar más información de aquellos que tienen una influencia sobre la microbiota intestinal. Una vez dicho esto, ¿no?, les decía también que no solo la dieta puede modificar la microbiota y con ello la respuesta metabólica, sino también que los perfiles de microbiota pueden influenciar en cómo se metabolizan ciertos alimentos. Entonces aquí regresamos al ejemplo de la fibra. A lo mejor de forma tradicional, ¿no?, se conocía únicamente una clasificación como fibra soluble e insoluble, ¿no? Y aquí tengo justo la definición del Códex Alimentarius, en donde decía, pues bueno, son carbohidratos no digeribles, ¿no?, y que son de ciertas características. Sin embargo, actualmente se sabe que la fibra dietaria es uno de los grupos de moléculas más heterogéneo y más amplio que existen en la naturaleza. En esta diapositiva pueden ver que no, pectinas, semicelulosas, gilanos, betaglucanos, no son una sola molécula, son un grupo de moléculas distintas que tienen diferentes unidades monoméricas, que tienen diferentes tipos de enlace, ¿no? Y que eso va a hacer que sean utilizados de forma distinta por la microbiota intestinal. No son utilizados por el intestino humano porque nosotros solo tenemos 2 enzimas capaces de hidrolizar enlaces de carbohidratos, pero las bacterias tienen más de 200 y están distribuidas no de forma equitativa en todos los géneros bacterianos, y además la utilización de estas moléculas va a depender de muchos factores, ¿no?, incluso desde el tamaño de partícula o de la fuente o del largo de la cadena. Entonces, la idea a transmitir aquí es, no podemos hacer una recomendación como fibra como tal, sino vamos a empezar, o ya hay cada vez más literatura que nos habla de las fuentes de fibra per se, ¿no? Granos enteros, fibra de manzana, fibra de ciertos vegetales en particular, más que hablar como de fibra soluble e insoluble. Y en ese sentido, ¿no?, como les decía, dependiendo del tipo de género bacteriano que tengamos, va a ser la capacidad de utilización de este tipo de estructuras. Hay un estudio que planteó por primera vez ya hace algunos años
que el perfil de microbiota intestinal, en este caso evaluado por el radio Prevotella bacteroides, que les decía que eran los enterotipos que se habían encontrado asociados con la clorofía, puede determinar la pérdida de peso en una intervención dietaria. Particularmente aquí dieron la típica dieta danesa o la nueva dieta nórdica, en donde la nueva dieta nórdica se incluyen granos enteros, frutas, vegetales, que son una fuente importante de fibra. Y lo que pueden ver aquí es que las barras verdes representan los individuos con mayor cantidad de Prevotella y las barras rojas con menor cantidad de Prevotella. Y lo que pueden ver aquí es que con la nueva dieta nórdica parecieran que presentan una mayor pérdida de peso los individuos cuya microbiota está predominada principalmente por el género Prevotella. Entonces, si pareciera que tener esta bacteria te puede hacer más responsivo a una intervención con fibra dietaria. Entonces, en este sentido, nosotros lo quisimos entender si sucedía algo similar en la población mexicana. No es un estudio de intervención, es un estudio transversal y, sin embargo, estratificamos a la población por enterotipos, ¿no? En donde les decía yo que el 60% de los niños son enterotipo bacteroides y solo el 30% son Prevotella. Hicimos asociaciones entre el consumo de los diferentes tipos de fibra y los parámetros metabólicos. Entonces, lo que quiero llamar su atención es este recuadro rojo en donde solo en aquellos niños del enterotipo Prevotella el consumo de hemicelulosa estaba asociado con los índices de resistencia a la insulina, como puede ser el HOMA-IR. Por supuesto que, y esto cómo se puede interpretar, ¿no? Que pareciera que hay más efecto del consumo de fibra sobre la resistencia a la insulina, que no quiere decir que las intervenciones de fibra no sirvan en todos los individuos, porque eso está pues ya probado desde hace muchos años, sino tenemos que contextualizar que en la mayoría de estos niños no alcanzan el consumo de fibra o la recomendación o la ingesta adecuada del consumo de fibra. Entonces, espero que en un contexto de una dieta baja en fibra pareciera que los que tienen mejor respuesta al consumo de fibra parecían ser principalmente aquellos del enterotipo Prevotella. Sin embargo, pensamos que este podría ser un hallazgo exclusivo en población infantil y tanto Jenny, que es esta chica que hizo sus estudios de maestría conmigo, como Regina se dieron a la tarea de investigar si también eso sucedía en población adulta. Estratificamos esta muestra de adultos, que es por supuesto mucho más pequeña, pero encontramos que había 3 enterotipos o 3 perfiles de microbiota, no solo Prevotella y bacteroides, sino además el Ruminococcacea. Pero quiero llamar su atención otra vez al recuadro rojo, en donde podemos ver que exclusivamente en los individuos del enterotipo Prevotella el consumo de hemicelulosa y de otros tipos de fibra están asociados de forma negativa, y este es un mapa de calor, con la resistencia a la insulina. Es decir, pareciera que tanto en población infantil como en población adulta, tener mayor predominancia de este género, ¿no?, podría estar predisponiendo a una mejor respuesta en el consumo de fibra sobre particularmente la resistencia a la insulina. Quisimos ver si esto estaba asociado a la mejor con la producción de algunos metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta. Sin embargo, vemos que no encontramos una asociación significativa en el grupo de Prevotella, lo cual sugiere que pues, esta asociación podría estar a la mejor determinada por otros metabolitos que aún no hemos estudiado. Entonces, con esto pues les quiero dejar algunos mensajes claves. Como les decía, abordar la microbiota es algo enorme que ha avanzado muchísimo en los últimos años, y solo traté de traerles algunos ejemplos de cómo se estudia, cuáles son los hallazgos y cómo se podría trasladar esto eventualmente realmente a la práctica clínica. Entonces, el mensaje clave sería: por la microbiota intestinal es distinta en las diferentes etapas de la vida y está influenciada por múltiples factores ambientales, incluyendo la dieta, que tanto la composición de la microbiota intestinal como sus metabolitos pueden estar involucrados en el desarrollo de enfermedades. Y esto es para, ¿no?, que sabemos que actualmente, ¿no?, nos preguntamos, ¿serviría o no saber qué tipo de microbiota tengo para saber si me voy a enfermar o no? Pues desafortunadamente todavía no. Posiblemente a lo mejor en un futuro sea una herramienta, pero actualmente sabemos que a lo mejor tenemos que evaluar tanto el perfil de microbiota como algunos metabolitos para poder entenderlo.
Y por otro lado, pues dejarles este mensaje de que la dieta tiene una relación bidireccional con la microbiota, es decir, las estrategias dietarias pueden modular a la microbiota, pero también los perfiles de microbiota intestinal podrían determinar el efecto de las intervenciones nutricionales. Y con esto pues no me queda más que agradecer su atención y si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por esta clarísima presentación, muy completa, las diapositivas muy bonitas, muy concretas también. Y agradezco también al equipo de producción por ayudarnos también a llevar a cabo esta conferencia. Vamos a dejar un momento para preguntas, por favor. Bueno, Sofi, muchísimas felicidades, excelente sesión. Solo tengo una pregunta. Estamos acostumbrados, o por lo menos yo en donde me desenvuelvo, a escuchar el concepto de bacterias buenas y malas y tratar de clasificarlas como si la Prevotella es buena o es mala. Entonces, siento que eso es muy reduccionista, pero bueno, como tú hablas mucho de la Prevotella y cómo incrementa cuando uno come más fibra y cuando las personas viven en zonas rurales, ¿tú podrías darle una etiqueta a la Prevotella de buena o mala? ¿Qué opinas? Pues yo creo que y sí abordaste una pregunta muy importante porque justamente ya no podemos, no me atrevería nunca a decir como una bacteria buena o mala. En realidad se ha visto que incluso a nivel de especie hay como diferentes que le llaman clados o subespecies. Entonces, por un lado se ha visto que dependiendo, en este caso lo que estamos viendo es quizás una especie que podría dar un beneficio a través del metabolismo de la fibra, pero en esta especie bacteriana en otras poblaciones se ha asociado con perfiles proinflamatorios, ¿no? Y entonces eso responde, ¿no? Como lo tratan de explicar es que son diferentes especies y a lo mejor una población es una y a lo mejor en otra población es otra, pero también hay que evaluar el contexto, ¿no? A lo mejor el contexto de las enfermedades metabólicas es bueno, pero a lo mejor para intestino irritable no es tan buena, entonces no, sin duda no me atrevería a hablar de bacterias buenas. Entonces, el concepto final sería todo el bioma, ¿no? Toda la interacción, si es buena o mala, ¿no? Sí, claro. Creo que aquí la estrategia pues es un poco llevarlo como al ámbito translacional, a la práctica clínica. Entonces, pues claramente que es un ecosistema ¿no? Y como es, a lo mejor es una visión reduccionista, pero pues la idea es siempre buscar como biomarcadores que nos permitan decir, bueno, a lo mejor puedo certificar a la población simplemente para reducir la variabilidad en la respuesta. Es decir, siempre en todas las intervenciones una gran variabilidad interindividual. Entonces, a través de la genética, a través de la microbiota, se buscan estrategias que nos permitan decir, puedo clasificar a este individuo en esta dieta o en la dieta, ¿no? En la dieta A o en la dieta B para poder mejorar la eficiencia de estas intervenciones. Excelente, gracias. Muchas felicitaciones por parte de todo el público que escuchó la conferencia. A ver, hay una pregunta, bueno, que dice también que motiva mucho la conferencia a adentrarse más en el tema. Que la diversidad de los probióticos en la leche materna varía cuando una mujer lactante presenta obesidad. Yo creo que es una pregunta que ojalá pudiera responder, pero creo que es justamente la pregunta que muchos investigadores se han hecho en los últimos años, porque pues claramente se ha visto que la composición de la leche materna, ¿no? Las proteínas, las hormonas que están ahí, y ahorita han encontrado firmas, algunos tipos de bacterias que están asociados con el fenotipo de obesidad, pero yo pensaría que los estudios están en etapas muy tempranas como para dar un resultado contundente. Gracias. ¿Cuál software recomiendo usar para analizar la fibra que se consume en estudios que relacionan la dieta con la microbiota? ¿Cuál es la que usan ustedes? El software.
Pues mira, la realidad es que justo un poco porque no existen todavía como, o sea, ya hay cada vez más estudios que están como enfocados en validar cuestionarios de frecuencia de consumo, cuestionarios muy específicos para la fibra dietaria, pero como les decía, la realidad es que tampoco la fibra se consume de manera aislada, sino dentro de alimentos. Entonces, pues tratamos de hacer el análisis a nivel de grupos de alimentos más que, ¿no? Obviamente utilizando alimentos que sabemos que tienen un alto contenido de fibra, pero separarlos de los otros componentes que comúnmente están asociados al consumo. Y también la USDA está generando bases de datos, pero apenas están en proceso de generación como de compuestos polifenólicos y este tipo de cosas para tratar de incorporar al análisis dietario los otros compuestos que también pueden influir en la microbiota intestinal. Gracias. Si puede explicar un poco más a detalle la relación entre esta especie y su relación con la resistencia a la insulina. La especie... Prevotella. ok. Sí, en general lo que se ha visto es que en este caso no hay una asociación como tal de Prevotella con resistencia a la insulina. Lo que vemos nosotros es que aquellos individuos cuya microbiota está dominada por esta bacteria parecen ser más responsivos a el efecto entre la fibra dietaria y la resistencia a la insulina. Es decir, cuando nosotros hacemos una intervención nutricional, ¿no? Con dietas altas en fibra, pues veremos que algunos responden muy bien en los parámetros de resistencia a la insulina y otros no tanto. Entonces, justo la idea es como decir, bueno, a lo mejor a través de la estratificación, ¿no? Por los perfiles de microbiota, podríamos identificar a las personas que con un poco de consumo de fibra, ¿no? O que tengan el mayor beneficio de las dietas altas en fibra, mientras que a lo mejor otros se benefician más de dietas altas de proteína o ese tipo. Pero lo que se cree y lo que no pudimos necesariamente comprobar en nuestro estudio es que el grupo de bacterias que cohabitan con Prevotella, pues tienen capacidad de metabolizar los compuestos de la fibra, producir otros compuestos que parecen, en nuestro caso, no ser necesariamente los ácidos grasos de cadena corta, sino otros compuestos que posiblemente no hemos identificado, o cambiar parámetros de motilidad o muchas otras cosas que tienen que ver con el efecto en la resistencia a la insulina. Gracias. También el efecto que tienen las carnes rojas y en el cáncer. No sé si esto tenga que ver con metabolitos que están en los alimentos o la microbiota también transforma algo de las carnes rojas, por ejemplo, la trimetilamina justamente, en algunos metabolitos relacionados a tumores, sobre todo de colon. Uh-huh. Mira, en general, hasta mi conocimiento, no recuerdo que el TMAO se haya asociado tal cual al desarrollo de cáncer, pero se ha visto que este tipo de dietas, por ejemplo, con carnes rojas, lo que hacen es modificar el perfil de los ácidos biliares. Los ácidos biliares son estas moléculas que se sintetizan en el hígado y se secretan al intestino o primero a la vesícula biliar para emulsificar las grasas. Pero se ha visto que hay un metabolismo secundario de las bacterias hacia ácidos biliares secundarios y algunos ácidos biliares se han asociado con desarrollo de cáncer de colon. Entonces, lo que se postula es que es a través, ¿no? Hay una relación en donde este tipo de dietas puede modificar la forma o la microbiota y produce unos metabolitos o un tipo de ácidos biliares que pueden inducir más riesgo de cáncer de colon. Exactamente, muchas gracias. También del público comentan que sí hay algunos estudios que evidencian la medicación de la sintomatología digestiva y que cómo podría afectar la microbiota. Híjole, sí hay estudios, tampoco estoy no se los puedo enlistar con mucho detalle. Lo que sí es claro es que todo aquel medicamento que modifique la motilidad intestinal, pues va a tener un efecto en la microbiota. ¿Por qué? Porque la motilidad hace que los nutrientes que están presentes en el lumen intestinal se modifiquen. Es decir, si hay una motilidad muy, muy rápida, pues pasarán rápidamente y no necesariamente las bacterias que metabolizan lentamente podrán sobrevivir. Entonces, sí, todos estos medicamentos pueden modificar la microbiota intestinal. A este nivel de motilidad, no recuerdo como ningún estudio que
que establezca como el impacto a largo plazo, pero por ejemplo, sí está bien estudiado que, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos para inhibir la producción de ácido, pueden aumentar o más bien pueden disminuir la diversidad de la microbiota intestinal, porque justo el ácido tiene un efecto sobre el crecimiento bacteriano, entonces al modificarlo pueden estar alterando estos parámetros. Gracias. Pues, hay muchas felicitaciones por todos lados. Dice, el predominio más importante para el desarrollo de algunas patologías es bacteroidetes o bifidobacterias, o eso ya más bien depende de los diferentes pacientes y el contexto de estos. Es una duda que quedó de la presentación. Sí, yo creo que un poco como lo comentábamos hace rato, es decir, hay tantas cosas que modifican a la microbiota que pues es difícil establecer si hay perfiles que se asocian con ciertas enfermedades, ¿no? Nosotros no hemos distinguido si, por ejemplo, en población mexicana, un perfil u otro de microbiota se asocia con mayor prevalencia de algunas enfermedades, pero, por ejemplo, hay un estudio, si mal no recuerdo, en depresión, que aquellos que tienen uno de los enterotipos bacteriales, porque ellos lo dividen en dos, en población adulta, como que en esos individuos se encuentran mayor prevalencia de depresión. Pero bueno, insisto, apenas son escaneos, yo creo que todavía falta mucha investigación para poder hacer esa aseveración. Pues un poco al respecto del tema, dice otra pregunta, que si hay relación entre la depresión y ansiedad con respecto a algunas cepas y que si se podría modular esto con microbiota. No dudo que Sí, en unos no. años se descubre una relación. Sí, no, ya hay diferentes estudios con ansiedad, con depresión, que han tratado de encontrar firmas, ¿no? O especies que sean responsables de esas patologías. Lo que pasa es que están en etapas mucho más tempranas, ¿no? La parte metabólica es estudiada ya desde hace como pues unos 15 años, 16 años. La parte de este tipo de patología se ha estudiado de manera mucho más reciente. Entonces pasa lo que pasaba al principio con enfermedades metabólicas, que unos ven una cosa. ¿Por qué? Porque son estudios pequeños, ¿no? Nosotros, para lograr poder ver firmas realmente que se comparten en las poblaciones, pues tenemos que tener cientos o miles de individuos en los estudios para poder verlo, por la gran variabilidad que existe en la microbiota. Pero sí en relación, porque neurotransmisores, ¿no? Derivan diferentes compuestos que pueden afectar al sistema nervioso central. Claro, claro, sino que se producen en forma endógena por la microbiota, ¿verdad? Sí. Uh-huh. El uso de antibióticos en adultos puede cambiar la microbiota a tal punto que afecta el sistema inmune. Uh-huh. Y podríamos pensar que de esa forma se puede modular también la aparición de alergias o de enfermedad autoinmune. Pues mira, en adultos no hay tantos estudios, por ejemplo, para alergias. Los estudios de alergias son principalmente en infantes, que es donde empieza esto. Nosotros justo estamos participando en un estudio con alergias en niños, y lo que nos ha llamado la atención es que sí, pareciera que a través de la microbiota, más que evitar la sensibilización, porque eso ocurre en etapas muy tempranas de la vida, lo que se puede hacer es evitar la aparición de síntomas, ¿no? Y hay estudios, por ejemplo, con uso de estrategias que pueden modular la microbiota, como los fermentados, que se ha visto que pueden mejorar algunos de los síntomas. Entonces, más que curar la enfermedad, pueden ayudar al manejo de la misma. Exacto. En pacientes con enfermedades intestinales, síndrome de malabsorción, colon irritable, entre otras, la intervención con aumento de diversidad de fibra dietaria podría ser una alternativa viable. Sí, pero nada más la fibra. Lo dejo bien claro.
dependiendo del fenotipo del síndrome de intestino irritable, es decir, si es constipado diarreico, también puede tener las. Entonces, lo que se ha visto es que, ¿no? A lo mejor se tiene que depletar la fibra en un inicio e irla introduciendo de manera lenta para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Yo me atrevería también a decir que es coadyuvante, ¿no? No es, en casi ningún caso es como una terapia absoluta, sino que ayuda al tratamiento médico. Y desde luego la antibiótico-terapia es muy importante, ¿no? O sea, los cursos que son medianos o largos o que hay mucha sensibilidad, hay chiquitos que rápidamente en 2-3 días de antibióticos ya desarrollan diarrea. Entonces, en este caso, pues sí hay que dar algunas cepas que sean resistentes, ¿no? A este efecto. Sí, 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 sin duda. Hay una observación muy interesante de que dicen las mujeres con un nivel socioeconómico, un nivel educativo elevado, parece que tienen una mayor riqueza de la microbiota, ¿no? Me imagino que también tendrá que ver con el acceso a alimentos, el ambiente, o sea, son como unos indicadores indirectos de otras circunstancias que están más relacionadas directamente con la parte biológica. Sí, sí, yo creo que, o sea, todos los marcadores del nivel socioeconómico, pues no es el nivel socioeconómico per se, es decir, es todo lo que engloba. Y yo creo que en estudios en humanos siempre es muy complejo, ¿no? Disectar uno de los factores, ¿no? Porque pues con el nivel socioeconómico también puede ir de la mano el nivel educativo, pueden ir muchas otras características del estilo de vida, del lugar donde viven, del acceso a los alimentos, del acceso incluso a la calidad del agua, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros vemos es como un biomarcador que le llamamos nivel socioeconómico, pero que es el reflejo de un montón de cosas que desafortunadamente en humanos es muy difícil de distinguir. Pues no hay más preguntas, sino muchísimas felicitaciones y también de parte de nosotros, del equipo de producción y del instituto. Sofía, muchísimas gracias por esta brillante presentación y conocemos muy bien tu trabajo y te volveremos a invitar nuevamente. Fernando te va a leer un agradecimiento de nuestra parte. Muchas gracias, Pilar. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la doctora Sofía Morán Ramos por su brillante participación con el tema ¿Cómo se estudia la microbiota? Implicaciones para estudios dietarios. Esto con la fecha de hoy, que es 13 de junio de 2023. Y bueno, no nos queda más que agradecerle por su tiempo y sobre todo compartir con nosotros su conocimiento, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de platicar un poco de lo que hacemos en el lado de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, asimismo, hacerles la invitación para nuestra próxima sesión, la cual tiene el título de Manejo Nutricional de los Estomas de Alto Gasto. Esto a cargo del doctor Galino Mendoza. Él es director médico del Centro de Nutrición Alimentaria. Y esto es el próximo martes 20 de junio, de 9 a 10 de la mañana. Esperamos verlos ahí y, bueno, se les invita cordialmente. Muchísimas gracias.